Anoche, perdón, esta mañana, o ayer en la mañana, dijimos que hoy vamos a hablar de un encuentro especial y qué hacer cuando no sepamos qué hacer. Vamos a orar porque vamos a abrir la palabra de Dios y esperamos que Dios hable a cada uno de nosotros. Oremos. Padre nuestro, su palabra ha de ser abierta en este momento. Pedimos, Señor, que hable a nuestra mente, a nuestros corazones y que los pongamos en práctica, Señor, en cada uno de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, el libro de Primera de Reyes, el capítulo 18, yo pienso que es uno de los capítulos más emocionantes que tiene la Biblia. Es, un, es una victoria grande, es una victoria fuerte para lo que tiene que ver con el pueblo de Dios. En ese capítulo 18, Dios se manifiesta poderosamente en su pueblo a través del profeta Elías. Es una historia, es un hecho que se relata y la gente habla mucho con relación a esto y nos gozamos cuando leemos el poder que Dios tiene para responder, para contestar la oración de un hijo suyo en circunstancias difíciles. Estamos hablando acerca del profeta Elías en el monte Oreb, juntamente con los profetas de Baal, cómo pidió al Señor que descendiera fuego del cielo y no solamente consumió los holocaustos, sino también el agua que estaba juntamente que se le había echado a los holocaustos. Es una victoria completa. El pueblo se regocijó, llovió y todas las cosas que el profeta había prometido y que Dios cumpliría, pues el Señor la cumplió y no dejó que la palabra de su profeta fuera en vano, sino que Dios cumplió fielmente con su promesa. Pero ¿sabe una cosa? El capítulo 18 no es el único capítulo de esta historia, sino que después de esta historia está también el capítulo 19, que es el que vamos a leer, vamos a trabajar en esta mañana, Primera de Reyes, el capítulo 19. Dice la Biblia que mientras el capítulo 18, una gran victoria con relación al pueblo de Dios, el profeta oró, cayó fuego, descendió fuego del cielo y los holocaustos fueron consumidos y luego los profetas de Baal fueron también asesinados, vamos a llamarlo así. Entonces, dice la Biblia en el verso 1 del capítulo 19, escuchen lo que dice. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que una persona como el profeta Elías, una persona que confiaba tanto en el Señor, que hablaba tan directamente con Dios, que solamente decía las cosas y el Señor pues las hacía para gloria y honra suya y ayudaba al profeta en esas circunstancias? ¿Cómo es posible que un hombre de Dios, que una persona del Señor pueda caer en una creencia tan sencilla como la voz de Jezabel, que dijo que ella lo iba a matar, que si mañana, al día siguiente, él no era como uno de los profetas que estaban muertos, pues que pasara algo con ella?
Fíjense que el profeta estaba hablando con Dios, estaba hablando con el Señor, y de repente, cuando Jezabel empieza a decir cosas, el profeta como que perdió la fe, como que ya no encontró más que hacer. Empezó en él un proceso de depresión. Empezó en el proceso, en el profeta, un proceso de duda. Estamos hablando de un hombre de Dios. Estamos hablando de una persona que tenía una relación estrecha con el Señor, y ahora lo vemos en el capítulo 19 dudando, desconfiando, huyendo delante de la presencia de la reina que prometió quitarle la vida. Un hombre que había confiado tanto en Dios que por 3 años y medio el Señor lo había, que lo había mantenido, que lo había, en medio de una sequía extrema, el Señor lo había mantenido. ¿Y cómo es posible que ahora el profeta Elías está como que perdiendo la fe? Yo quiero decirles, hermanos, que nosotros vamos a llegar a problemas que nos van a muchas veces a hacer perder la fe, que van a llegar circunstancias en nuestras vidas que vamos a mirar para un lado y para el otro, y vamos a decir, Señor, ¿y por qué me tiene que estar pasando esto a mí? Muchas veces nuestra fe va a ser tentada, probada tan fuerte. Muchas veces el enemigo nos va a golpear tan fuerte que no vamos a tener fuerzas para levantarnos. Muchas veces la bofetada que nos van a dar los hermanos mismos de la iglesia, muchas veces la traición que vamos a sufrir de parte de nuestros propios familiares va a ser tan fuerte, pero tan fuerte, que no vamos a tener fuerzas para sostenernos firmes y vamos a caer. Y juntamente como el profeta Elías, dice la Biblia, escuchen lo que sigue diciendo el verso número 4. Dice, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseaba, ¿qué cosa? Dice la Biblia que deseaba morirse. El profeta cayó en una depresión tan fuerte que ya no tenía ganas de seguir, que lo único que quería el profeta en ese momento era morirse. Ya no quería seguir avanzando, ya no quería seguir en la iglesia, ya no quería ir a ningún lugar. Ya no quería levantarse de su cama. Esta vez no fue una cama, se tiró en el piso debajo de un árbol. Y le dijo, Señor, ya, mátame ya, ¿para qué seguir? Esto es demasiado fuerte para mí. ¿Cómo es posible que después de haber predicado tu evangelio, cómo es posible que después de tantos milagros que tú hayas hecho, todavía esta mujer y el pueblo no creen tu palabra, Señor? Y el profeta ya no quería seguir. Estaba en una depresión tan fuerte que en su mente la única esperanza para él era morirse. Era ya que el Señor le quitara la vida. Y dice que él decía, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó, le dijo, levántate y come. Déjenme hacerles una pregunta, hermanos, en esta mañana. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Como que ya no tiene fuerzas para seguir. Como que ya la última piedra usted la tiró. Como que hay demasiados gigantes para seguir venciéndolos.
como que el camino es demasiado largo para avanzar, demasiado pedregoso para poder uno mantenerse de pie. Yo te pregunto, ¿qué tú haces cuando no sabes qué hacer? Cuando todas las cosas empiezan a salir mal. Cuando todas las cosas empiezan a verse de forma diferente. ¿Saben una cosa? Los problemas espirituales no vienen uno solo, sino que vienen como en ramilletes, vienen en grupos. Y no solamente nos atacan de una forma, sino que nos atacan de todos lados. Y bien no estamos recuperándonos de esto cuando viene otro ataque de otro lado. ¿Recuerdan a Job? En un día lo perdió absolutamente todo. Y en cada momento, cuando Job pensaba que ya no vendrían noticias peores, pues llegaba una noticia por acá y llegaba otra noticia por allá. Regularmente cuando ya perdiste el trabajo, cuando ya no te queda dinero, cuando ya tienes que pagar la renta, cuando te cortaron, que te cortaron el teléfono, era porque alguien te iba a llamar, algún trabajo estabas esperando y ahora no tienes tampoco el teléfono. Todos los problemas empiezan a venir de uno. De repente alguien se enferma, de repente también pierdes el trabajo, de repente estás muchos problemas, muchas cosas al mismo tiempo que nos hacen dudar, que nos hacen perder la fe o caer en una depresión tan fuerte que ya no quisiéramos regresar a la iglesia, que ya no quisiéramos ver a los hermanos, que ya no quisiéramos que nadie, absolutamente nadie nos visite. Si tú no sabes qué hacer en esos momentos, yo te voy a invitar para que hagas lo que hizo el profeta. El profeta Elías, a pesar de que estaba en problemas, en dificultades, que quería morirse, dice la Biblia que se quedó a solas con el Señor. Allá en el monte, allá en ese lugar donde se quería morir, empezó a orar y empezó a decirle exactamente al Señor cómo se sentía. Mira, Señor, me siento así, así. Yo lo que quiero es morirme. Y dice que después de orar, se quedó dormido. Y me gusta que dice la Biblia que un ángel lo despertó y le dijo, come. Y dice él que luego de, el ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Verso 6. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió, bebió y dice la Biblia que volvió a dormirse. Me encanta de esta historia, de este encuentro, que el Señor no empieza no forza la voluntad del profeta para que empiece a hablar con él. El profeta quería dormir, el Señor lo dejó dormir. El profeta quería descansar, el Señor lo deja descansar. El profeta tenía hambre, el Señor provee los alimentos. El profeta tenía sed, el Señor provee el agua para él. Me encanta que Dios no fuerza la voluntad para que hablemos con él. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe cómo te sientes en ese momento. Porque Dios sabe la cosa que está pasando por tu mente, por tu corazón en ese momento cuando tienes pruebas, cuando tienes dificultades, cuando todas las cosas parecen ir mal. Dios conoce cada una de las circunstancias en que nosotros podemos pasar. Y Dios ha prometido que nunca, absolutamente nunca nos iba a abandonar. Aun cuando tu vida espiritual está en decadencia,
Aun cuando ya no sientas más fuerzas para ir a la iglesia, aun cuando los hermanos de la iglesia te han golpeado tantas veces, el Señor sigue ahí para ti y provee todas las cosas que nosotros necesitamos a diario, aun cuando nos sentimos así. Dios es un Dios maravilloso. Y dice que el profeta se levantó, comió y volvió a dormirse. Dice el verso 7, y volviendo el ángel de Jehová, le tocó la segunda vez, diciéndole, levántate y come, pues largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Saben, estas palabras, el profeta Elías como que la tenía grabada en su disco duro. ¿Por qué? Porque en cada circunstancia que pasaba en su vida, él decía eso. Si vamos, por ejemplo, en el capítulo 18, cuando estaba hablando con los profetas de Baal, capítulo 18, verso 22, dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Es decir, cada vez que el profeta tenía la posibilidad de hablar, cada vez que le preguntaban alguna cosa, el profeta decía la misma cosa. Bueno, nadie más ha quedado, solamente yo, y se aprendió esta frase y ahora se la dijo al pueblo, ahora se la repite al Señor, y en el versículo 14 vuelve y se la repite al Señor otra vez cuando ya el Señor se aparece a él en el silbido apacible. Hermano, yo quiero decirle que la excusa de ayer ya no sirve para hoy. Que la excusa que teníamos hace 10 años ya no nos sirve para hoy. Que las cosas que hacíamos en el pasado no son suficientes para hoy. Dios tiene una bendición nueva cada día. Dios quiere ayudarnos a tener una experiencia de relación especial con Él cada día. Hay hermanos y hermanas que viven del pasado. Ay, hermanos, cuando yo empecé en la iglesia, y así, cuando la iglesia de Sabana empezó, éramos de esta y de esta forma. Hermanos, es hora de dejar de vivir en el pasado. Esa experiencia muy linda, pero ya no sirve para hoy. Ese pan viejo que comimos hace 10 años, hace 15 años, ya no nos sirve para estar de pie. En el día de hoy necesitamos una nueva experiencia con nuestro Dios. Esa experiencia debe ser cada día. Pastor, mire que nos levantábamos de mañana y hacíamos los cultos y hacíamos esto y con los hermanos y la iglesia era la iglesia del amor. ¿Qué pasó? Ya no nos sirve esa experiencia. Es muy linda. El Espíritu Santo se derramó en esa ocasión. Es cierto, hermanos, pero ahora necesitamos una nueva experiencia con el Señor. Los problemas son nuevos. Los problemas son más fuertes. Los problemas son diferentes. ¿Y por qué seguimos con la misma cosa de ayer? Otra cosa que también hacemos comúnmente, repetidas veces, es que si pedimos perdón por un pecado que cometimos hace 20 años, y cada vez que oramos le pedimos, Señor, mira, acuérdate de aquella cosa que hice, tal o cual cosa.
que tomé aquello y no era mío, Señor, te estoy pidiendo por 20 años que me perdone. Ya el Señor la escuchó, hermana. Ya Dios la perdonó. Ya Dios te perdonó, hermano. Ya Dios se olvidó de eso. Ahora es necesario que tú te olvides de eso. Si ya tú pediste perdón por un pecado, tú no tienes que sentir que Dios te perdonó. Tú no tienes que sentir una experiencia extraordinaria para saber que Dios prometió que te iba a perdonar. Y cuando Dios hace una promesa, Dios no es hombre para no cumplir esa promesa. Dios la va a cumplir. Si le pediste perdón al Señor por ese pecado, ya olvídate de eso, porque ya el Señor lo hizo. Ya el Señor te perdonó. Esa experiencia del pasado ya pasó. Es bueno que avancemos hacia una nueva experiencia, hacia una linda experiencia con el Señor cada día para encontrarnos con Él. Cada vez que el profeta se le preguntaba algo, decía, que tengo un celo por la causa de Dios y que solamente yo he quedado. Elías, ya eso no. El Señor le dice, mira, yo tengo miles de personas que todavía no han doblado su rodilla ante Baal. Así que no te preocupes por eso. Tu experiencia tiene que ser diferente esta vez. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová pasará, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Dice, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió otra vez, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Fíjense qué bonita experiencia. Nos dice la Biblia que la depresión se le quitó al profeta inmediatamente. Nos dice la Biblia que el profeta no continuó con este problema que tenía hasta este momento, sino que a pesar de su problema, a pesar de la dificultad que estaba pasando en ese momento, a pesar de la depresión, decidió hablar con el Señor. Y el Señor le mostró su gloria, le mostró que Dios está al control todavía de la vida y la circunstancia de cada uno de nosotros. Dios vino y le habló al profeta en un silbo apacible, dice la Biblia. Tienes que esperar al Señor. Tú tienes que dejar que el Señor te hable. Tú tienes que permitirle a Dios obrar ese milagro. Ya no sigas más con eso. Permítele ahora a Dios que sea Él que trabaje, que haga eso que tantos años tú has intentado hacer y no has podido. Dios está dispuesto a hacerlo. Dios está dispuesto a hacer cosas extraordinarias para todos y cada uno de sus hijos. Solamente necesitamos encontrarnos con Él. Otra cosa que te voy a decir en esta mañana. Muchas veces nosotros sentimos un problema, una dificultad. Por ejemplo, para mí, la experiencia de Elías, de que Jezabel dijera que lo iba a matar, para mí no tiene mucho significado. Es más, para mí no tiene sentido que el profeta haya salido corriendo
delante de esta señora solamente porque ella dijo que lo iba a matar, que lo iba a perseguir. Eso no tiene sentido para mí, pero para el profeta tiene mucho sentido. El profeta le dolió bastante esto y ya perdió sus fuerzas. Lo que te quiero decir en esta mañana, que muchas veces tus problemas, cuando tú se lo cuentas a otra persona, cuando se lo cuentas a alguien, cuando quieres hablarle de lo que estás pasando y se lo cuentas a alguien, esa persona como que no va a entender por lo que estás pasando. Porque un problema para mí puede ser, parecerme sencillo, pero para ti es lo más grande. Así que a veces nuestra experiencia para con los demás parece no tener mucho significado. Pero ¿sabe para quién tiene todo el significado del mundo? Para nuestro Dios. El Señor nos está invitando a que clamemos a Él y Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no sabemos. Nuestras experiencias son especiales para Dios. Quizá para alguien orar por un hijo no tiene sentido porque tiene todos sus hijos en la iglesia. Quizás para alguien aquí orar por un esposo, una esposa, pues no significa mucho porque tiene su esposo, su esposa aquí. Quizás para alguien esa oración constante de ese hermano, de esa hermana por sus familiares en México, en Venezuela, diferentes lugares, no tiene sentido porque tienen su familia con él. Pero para ti esa oración, esa súplica es grande. Ese milagro lo estás esperando. Yo te ruego, yo te voy a pedir en esta mañana que ya no sigas diciéndole más a los hermanos, a las personas de allá afuera. No, no, no. Al único que tienes que decirle todos tus problemas, que te va a entender exactamente cómo te estás sintiendo. Estás orando constantemente por esa persona por años. Solamente Dios conoce esa experiencia que tú tienes. Esa persona por la cual estás orando, esa circunstancia por la cual estás pasando. Solamente Dios tiene la capacidad de entender eso. Nosotros los hombres lo vamos a ver como cosa sencilla, pero para Dios no es sencillo. Dios ve cada caso. Dios ve cada escena que nosotros estamos eh, 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 que estamos afrontando, pues Dios la ve y tiene una respuesta para cada uno de nosotros. Pero debemos esperar en el Señor. El Señor viene con su respuesta. No te canses de orar. Aunque vengan problemas, aunque la depresión te embargue, aunque la tristeza te haga llorar, aunque tus ojos se nublen con lágrimas, tienes que seguir confiando. Tienes que seguir esperando en el Señor. Tienes que seguir confiando en sus promesas. Tienes que seguirle diciendo a las personas que Dios es bueno. Aún con lágrimas en tus ojos, tienes que decirle, Dios es bueno. Dios tiene el control de mi vida. Estas cosas que ustedes ven, hermanos, aquí que me está pasando, es pasajera. Dios tiene la última palabra. En tu matrimonio, Dios tiene la última palabra. En tu hogar con tus hijos, no pares de orar, no importa lo que te digan. Dios tiene la última palabra. Jacob oraba por un hijo muerto llamado José. Ustedes han visto a un padre orar por un hijo muerto. Jacob oraba por José. Él no sabía lo que había pasado. Dios le había hecho una promesa y todo el mundo le decía, ese muchacho está muerto. Pues yo quiero decirle a ustedes en esta mañana que solamente Dios sabe las cosas. No se pare, no se canse de orar por sus hijos. No se pare, no se canse de pedir y clamar al Señor que cumple ese milagro que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué es importante en esta noche, en esta mañana que hagamos eso? Porque luego de esa depresión,
de ese problema tan fuerte que el profeta Elías enfrentó. ¿Saben lo que pasó con él? Luego de que ya no tenía fuerzas, el Señor hizo un milagro especial y se lo llevó al cielo. No era el momento más fuerte de la vida del profeta. No era el momento más. Yo pienso que en el Horeb, cuando estuvo con los profetas de Baal, era el momento que el Señor le dio. No, cuando estaba en su peor momento, en su debilidad más fuerte, fue en el momento que el Señor decidió llevárselo al reino de los cielos. ¿Saben? Cuando vienen los momentos más difíciles de nuestras vidas, es cuando el Señor está más cerca de nosotros. Cuando ya nuestras fuerzas no pueden ayudarnos a avanzar, Dios nos lleva en sus brazos. Dios está dispuesto a hacer lo que sea por sus hijos. Cuando no encuentres qué hacer, cuando lleguen problemas tan grandes que ya piensa que vas a tirar la toalla, yo te recomiendo que te quedes a solas con el Señor. Que desde tu cama, desde el piso donde te encuentres, clames al Señor. Y le digas al Señor, no las oraciones lindas que dices en la iglesia cuando se están escuchando todo el mundo, no. Dile al Señor lo que tienes en tu corazón. Dile al Señor lo que realmente sientes. Señor, mi corazón está roto. Yo estaba esperando esto y esto y esto de fulana y no lo hizo. La ayudé en tal y en tal y en tal ocasión, Señor, y lo que hizo fue traicionarme, darme la espalda cuando más la necesitaba. Me siento mal, me siento triste, Señor. Estoy ayudando a mis compañeros en el trabajo y no me aceptan, Señor. Me siento mal, me siento triste. Dile a Dios realmente cómo te sientes, para que el Señor venga y haga ese milagro especial contigo. Para que el Señor venga y se quede en ese momento contigo. El profeta tuvo una experiencia triste, pero luego el Señor se lo llevó al reino de los cielos. No importa la experiencia que nosotros tengamos, Dios va a cumplir su promesa de llevarnos al reino de los cielos. Dios tiene el poder de transformarnos. Dios tiene el poder de contestar las oraciones de acuerdo a su voluntad. Nosotros no sabemos cómo Dios va a contestar esas oraciones, pero oramos para que sea la voluntad de nuestro Dios y que Dios se manifieste en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando no encuentres qué hacer, ora a Dios. Encuéntrate con Él y yo estoy seguro que ese milagro que estás esperando, el Señor lo hará de acuerdo a su santa y divina voluntad. Quiera Dios bendecirnos en esta mañana. Quiera el Señor inspirarnos a que cuando no encontremos qué hacer, pues lleguemos delante de su presencia, que Él sí sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Cuando ya no encuentres qué hacer con tu vida, le he dicho a muchos jóvenes, es tiempo de entregárselo al Señor, que Él sí sabe qué va a hacer con tu vida, porque tiene un plan especial, un plan lindo que quiere cumplir contigo y conmigo y con cada uno de nosotros. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, en esta mañana, Señor, queremos agradecerle por todas las cosas que pasan en nuestras vidas, Señor. Por esos momentos en que las circunstancias nos obligaron, Señor, a ir de rodillas delante de usted. Donde, Señor, nos sentimos tristes, donde estábamos turbados y decidimos orar. Muchas gracias, Señor, porque usted nos contestó en ese momento y contesta siempre nuestras oraciones. Ayúdenos, oh Señor, a estar siempre dispuestos a venir delante de su presencia. Señor, en esta mañana quiero pedirle que por favor nos ayude
a llegarnos delante de su presencia, no importa la circunstancia que tengamos. Cuando ya no tengamos deseo de orar, que oremos. Cuando ya no tengamos deseo de escuchar a nadie más, que lo escuchemos a usted. Cuando ya el hambre, la sed de este mundo nos ahogue, Señor, que usted venga con su pan de vida y su agua viva, Señor, para calmar nuestra hambre, nuestra sed espiritual. Ayúdenos, Señor, a encontrarnos con usted. Ayúdenos, Señor, que lo busquemos en ese silbido apacible, en ese momento quieto, cuando nadie nos está viendo, cuando todos están durmiendo, cuando nos quedamos solos, cuando nos sentimos solos, Señor. Que vayamos delante de usted, porque sabemos que usted tiene la respuesta a cada una de nuestras oraciones, a cada uno de nuestros problemas, a cada una de las circunstancias por las cuales estamos pasando. Bendíganos, Señor, hoy y siempre, y ayúdenos a confiar doblemente en usted. Se lo pedimos, se lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.